A los perdedores, entrevista. La comunicación es con Lucio Di Giuseppe, es periodista de la provincia de Santa Fe. Bueno, labura creo que en más de un medio, pero lo convocamos particularmente por una crónica que leímos respecto de la situación en Rosario que publicó en Letrap, en letrap.com.ar. Lucio, buen día, ¿cómo va? Estamos acá en Malos Perdedores por Radio Costa, Paraná. Florencia Gómez, Nacho Contra y bueno, y yo, Ezequiel Flesler. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a toda la mesa ahí. Bueno, bien. Y un poco venimos contando desde lejos, por supuesto, todo lo que está pasando en Rosario, con más atención por presencia de la ministra de Seguridad, del ministro de Defensa, de funcionarios, bueno, toda esta noticia, envío de fuerzas, qué sé yo, en virtud de las cuatro muertes últimas, ¿no? Así que bueno, queremos que nos cuentes un pantallacito de cómo está hoy y también si podés recuperar algo de esa crónica que comentábamos, el otro día la comentábamos acá en la radio y también bueno, y un poco originó que te hagamos la consulta para que narres un poco cómo está la ciudad. Hoy Rosario amaneció, si se quiere, un poco más normalizada. El servicio de colectivos volvió ayer. El servicio de taxis también. Ya de alguna manera la ciudad retoma su ritmo habitual después de lo que fue un shock, después de lo que fue un golpe fuerte que por primera vez hizo que en Rosario el común denominador de la gente se sienta en peligro. Algo que si bien la situación de violencia en la ciudad no es nueva, es algo que en Rosario se complicó hace más o menos 10 años y siempre fue de mal en peor, siempre estuvo esa convicción falsa, cruel si se quiere, pero de él se matan entre ellos, no por cruel, no vamos a decir que no es realidad. Sobre esa concepción se edificaba una paz muy precaria en la ciudad, porque no era, como los hechos iban demostrando, que no era cierto. También es verdad que los crímenes en Rosario, las balaceras en Rosario, están centralizadas en cierto punto de la ciudad, que no son justamente los barrios de mayor poder adquisitivo, al contrario. Estamos hablando que la mayoría son en zona sur, en zona oeste, en ciertos barrios donde hay pobreza, donde hay exclusión, donde hay marginalidad, donde se disputa ese territorio. Entonces eso hizo pensar o hizo sentir a la mayoría de las personas que no están ni siguiendo el tema todo el día como nosotros, ni tampoco viven en esos barrios donde el tema es parte de su vida, que bueno, si bien la situación es complicada, es compleja, han habido marchas, han habido golpes me refiero de situaciones que golpearon a la ciudadanía, nunca había sido de esta manera, en el que todos se sintieron en peligro, y por eso el lunes Rosario fue una ciudad paralizada por el miedo. Uh-huh. Lucio, en tu crónica hubo algo que me impactó mucho, de haber ido a Rosario, de conocer, de bueno, tener un poco un registro de cómo es el ritmo de una de las ciudades más grandes que tiene el país, sin lugar a dudas. En tu crónica, a través de las palabras que utilizas, vos creás como una suerte de atmósfera silenciosa. Es como una ciudad que quedó, bueno, vos decís shock, paralizada. A mí me dejó como una sensación de silencio, pero de un silencio muy doloroso. Desde ese lugar te consulto, ¿cómo ves vos de vivirla? Este presente, independientemente, ¿no?, de esto que estás marcando, ¿no?, zona sur, zona oeste, donde hay disputas, donde la cuestión territorial es realmente compleja. ¿Cómo ves al habitante de Rosario en este presente?
Veo que pudiste o pude transmitir bien lo que quise transmitir. Sí, Rosario fue una ciudad silenciosa el lunes. Encima llovía, era todo casi cinematográfico, Sí, podríamos lúgubre, decir, ¿no? sí. Era una ciudad silenciosa, no había colectivos, no había taxis, no había mucho, tampoco había mucho auto, porque por ejemplo ayer tampoco hubo colectivos, hubo menos taxis, pero ya el ritmo de la ciudad se estaba retomando y sí había mucho más movimiento de autos. Tampoco había tanto movimiento de autos, porque al no haber muchos lugares donde no se trabajaba, no hubo clases directamente en ninguna escuela de la ciudad y no hubo clases, no por un conflicto gremial, sino por un acuerdo entre los gremios y los colegios, es decir, la situación está para tener clases, porque además los docentes habían sido algunos de los colectivos que habían sido amenazados. La diferencia, yo creo que fue, en este caso, fue el uso sistemático. No es la primera vez que mueren inocentes en Rosario. O sea, yo, abuelo de pájaro, el año pasado puedo hablar 4 crímenes distintos de inocentes. En diciembre del año pasado, que mataron un colectivero en zona oeste de Rosario, a unas 20-30 cuadras de donde fue el asesinato del playero Bruno Busanich. Puedo hablar de una madre y una hija que estaban esperando el colectivo en zona sur, y de alguno más que se me está escapando, pero no fueron sistemáticos y no fueron con los mensajes y con la hipótesis que se trabaja hoy. Esta vez fueron sistemáticos, un día, o sea, uno por día, durante 4 días, fueron a trabajadores inocentes que están en la calle, taxistas, colectiveros, playeros, gente, lo que se buscó con eso fue, imagino yo, y es lo que se logró, que la gente que tiene que trabajar en la calle no quiera salir a la calle. A ver, no hablo de ni siquiera los amenazados, tampoco los no amenazados. El lunes en Rosario no hubo reparto de ninguna bebida. Las distribuidoras de Coca-Cola o de otro tipo de gaseosas, incluso de cervezas, los camioneros no quisieron salir a la calle por el miedo. O sea, fue una ciudad paralizada en todo sentido. Y lo que cambió, decía, es lo sistemático. Y eso le hizo sentir al rosarino que le puede tocar a cualquiera. Que el día de mañana, que mañana le puede tocar a uno mismo, a su hijo, a su hermano, a su vecino. Eso fue lo que quebró o lo que rompió un límite, lo que corrió el límite, lo que hizo que Rosario esté tan choqueada, más aún cuando la primera hipótesis que surgió, y que es la hipótesis que más firme que hay en la investigación y que manejan tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como el Ministerio de Seguridad de la provincia, es que no como en los casos anteriores, que fue por una disputa territorial. Ejemplo, en el caso de zona sur, de la madre e hija que murieron esperando el colectivo por una balacera, fue una balacera ordenada desde la cárcel por un capo para marcar territorio, para decir acá mando yo, pero era una cuestión de disputa territorial. En este caso es una cuestión, por lo que se ve, de los mandos más bajos de las bandas narcocriminales de la ciudad, porque los mandos medios están presos en cárceles de la provincia, los mandos y están bastante aislados, y eso es lo que generó ese endurecimiento en las condiciones de detención, es lo que generó todo este desmadre. Y los capos conocidos, si se quiere, los que conocemos todos hace muchos años, están presos en cárceles federales. Los mandos más bajos, que son los más precarios, los más violentos, están en la calle, y son esos los que crearon esta especie de estrategia para sembrar el terror, buscando, hablando de una unidad de todas las bandas narcocriminales. Esa es la gran diferencia. Ahora la hipótesis más fuerte habla de una unidad de las bandas narcocriminales que salen a sembrar el terror para lograr que los mandos medios vuelvan a tener las libertades que tenían dentro de los pabellones hasta el año pasado. Y esto último, yo no lo había escuchado, Lucio, esto último que decís me parece, bueno, primero importante, pero aparte hiper peligroso, que hay como un supracomando de distintas bandas narco para ponerse de acuerdo en esta nueva ola de terror, en salir a agredir el Estado, a la ciudadanía. Sí, eso es un cambio, y que hay que detenerlo cuanto antes. No hay que imaginárselo como
algún lugar secreto Claro. en Rosario donde hay una mesa donde se sientan todos y lo deciden. No, esto es algo mucho más marginal, mucho más precario. Funciona de hecho más que organizado. Funciona más de hecho. El acuerdo del que hablamos, también se cree que hay algún tipo de pata profesional de las bandas. Por profesional me refiero a profesionales. El otro día la ministra Bullrich sembró dudas porque dice los habeas corpus que se presentaron judicialmente para retrotraer las condiciones de detención fueron presentados por distintas bandas, pero de manera muy coordinada. Ellos, en el Ministerio de Seguridad de la Nación, creen también esto, creen que hay una pata profesional de abogados, de defensores que está involucrada. Todavía obviamente son indicios, no lo tienen confirmado, por eso no hablan de nombres ni tampoco quieren avanzar públicamente por ese lado, pero no es como no es un acuerdo que se sientan, hay una asamblea, todos discuten y no, es algo mucho más precario, Claro. mucho más marginal, quizás hasta como si vos que sea casi casualmente. Y también hay otra cuestión que me parece muy interesante marcar esa diferencia. Rosario no es Medellín, no tiene el problema que sucedió en Medellín, no tiene el problema que sucedió en Sinaloa, porque las bandas narcocriminales son mucho más justamente precarias. Cuando hablamos de cárteles colombianos, cárteles mexicanos, son cárteles que están en todos los estadios de la cadena de distribución de narcotráfico, desde la producción hasta el punto de venta y el contrabando y el punto de venta. Acá estamos hablando de bandas que reciben la droga desde afuera, la compran desde afuera y la revenden en los barrios de la ciudad. Entonces es, si se quiere, el último eslabón de la cadena. Por lo tanto hay más marginalidad, más precariedad, y si bien el ascenso económico comparativo con el resto de la ciudad es evidente, porque en Rosario hay muchísimo lavado de activos y si bien las causas no se multiplican, lo sabemos todos, sobran los edificios vacíos, sobran los edificios de construcción, y en una economía en la que no es normal que esto suceda, no es el nivel económico que manejaban esos cárteles. Por eso todavía creo que la situación está en condiciones de poder ser controlada. No digo que haya sido controlada, pero sí en condiciones de poder ser controlada. Esto no significa que no se van a seguir sucediendo los hechos de violencia. Lucio, una de las principales consultas que pienso mientras te escucho hablar es cómo estás viendo vos desde Rosario la cobertura que se está haciendo, voy a decir medios nacionales, pero que en realidad son medios porteños, que todo el tiempo como que elevan una suerte de espectacularización de lo que está viviendo Rosario y bueno, justamente esto, ¿no? Que vos estás marcando las diferencias con ciudades como Medellín, donde o bueno, ciudades de México, donde los carteles tienen un poder realmente distinto. Vos marcás las diferencias. Y pareciese, quienes seguimos las coberturas que se están haciendo, que muchas veces, reitero, desde medios nacionales porteños, aparece como esta idea de que Rosario es una ciudad completamente tomada, es como... y después hablando con la misma gente que vive en Rosario te dicen que no es así. La foto del chaleco antibalas Bueno, en la anterior cobertura. Sí, entre esas cuestiones, digo. No era un chaleco antibalas. Era un chaleco para colmo era trucho, creo. Era para hacer el show. Sí, la verdad que hay mucha bronca en Rosario con la cobertura de... No vamos a hablar de todos los medios. No, pero digo, también son los más masivos, ese es el punto. Hay medios que lo hicieron bien, pero hay medios porteños, sí, que uno lo sabe, uno lo nota porque es periodista en Rosario y recorre los pasillos y está en los eventos en los que nos encontramos todos los periodistas. Y por ejemplo en la conferencia de prensa de Puyaro con Patricia Bullrich y Luis Petri el otro día había muchísimo más medios de lo normal. De hecho se armó medio un tole ahí al final de la conferencia, en medio de celos entre mobileros rosarinos y mobileros porteños. Claro. Y hay muchísima bronca, especialmente con la cobertura de algunos periodistas. Ayer a Esteban Terebuc estaba en la peatonal. Sí. Estaba en la peatonal de Rosario y fue insultado, fue medio como que hubo algún conato de violencia ahí. Hizo un móvil desde el lugar en el que mataron al playero. Sí, uno entiende que la situación vende, por decirlo de alguna manera, vende, más allá de que estamos hablando de gente fallecida, vende, y lo que ve son muchos medios porteños que vienen
justamente a vender y están dispuestos a hacer todo por vender, y esa estrategia de venta también en algunos canales implica ciertas categorías. Me estoy refiriendo más que nada a la grieta, y que cualquier hecho se tiene que adaptar a esas categorías. Entonces uno el otro día ponía o La Nación Más o TN y veía que todo era culpa del kirchnerismo, y ponía C5N y todo era culpa del otro lado de la grieta. Claro. Y al rosarino eso no le cae bien, porque es una ciudadanía, un pueblo que está sufriendo, un pueblo que tiene dolor, un pueblo que se siente con miedo y que ve que no es tomado en serio, que el trabajo que se está haciendo, especialmente, y acá quiero marcar una diferencia, especialmente de funcionarios nacionales, la diferencia del tono es pasmosa, uno se da cuenta el salto, especialmente de los funcionarios nacionales. El trabajo que se está haciendo no se está tomando en serio, porque, a ver, somos todos periodistas, no somos ingenuos, y ayer vinieron varios medios nacionales, varios medios porteños, porque, ayer no, perdón, el lunes, es porque vino Patricia Bullrich, vino Luis Petri, y sabemos que hay algún tipo de coordinación ahí, pero no digo que esté mal, digo que sucede. Entonces el rosarino no siente que estén respetando lo que está sucediendo. Ayer, por ejemplo, el canal, creo que A24, había mandado un mobilero, ayer a las 4 de la tarde había mandado un mobilero al Monumento a la Bandera, y transmitía desde ahí con un graph que decía: el Monumento a la Bandera vacío por el miedo. Y el Monumento a la Bandera, les cuento, por un lado siempre está vacío, porque entendemos que una referencia nacional es muy interesante, pero los rosarinos vamos en cuarto grado, cobramos la bandera, y cuánto tiempo más vamos a ir al monumento, tampoco hay tanto para ver, por un lado. Y por otro lado, ayer a las 4 de la tarde, el monumento es todo de cemento, ayer a las 4 de la tarde hacía 42 grados de térmica. ¿Quién va a estar en el Monumento de la Bandera a las 4 de la tarde con 42 grados de térmica? Pero bueno, esos hechos son interpretados de cierta manera para poder vender en el gran circo nacional. Tal cual. Lucio, te agradecemos mucho, ¿eh? La crónica, el repaso y la info que nos diste. Genial, bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Lucio Di Giuseppe, periodista de Rosario, periodista santafesino, rosarino, debo decir, pues si sigue escuchando se va a enojar, hincha de Rosario Central. Gran crónica. Y escribe en letra P, leíamos la crónica, y en virtud de ello lo llama. Hermosísima la crónica. 10 y... Dolorosa, hermosísima. Tal cual. 10:57. Separamos y venimos con mucho más Malos Perdedores.